La enseñanza para el día de hoy es exprimidos. ¿Cómo es el título? A ver, que se escuche. ¿Cómo? Exprimidos. Suena bien, ¿no? Suena fuerte, pero suena bien. A ver, todos nosotros en diversos momentos de la vida nos hallamos en situaciones extremas. Donde nosotros sentimos que el alma está como al límite, que está a punto de estallar, que se siente uno como contra la pared o contra el piso y que no hay una vía de escape. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido de esa manera. Bueno, desde el comienzo Dios estableció algo, una verdad fundamental, y es que Él dijo que cada árbol daría fruto según su género. Si lo han leído en Génesis, ¿verdad? Cada árbol daría fruto según su género. Ahora, todo fruto tiene su sabor, pero el sabor de ese fruto solo puede ser extraído cuando el fruto es exprimido. Dame cuidado a eso. La única manera de saber qué clase de sabor tiene un fruto es cuando el fruto es exprimido. No hay otra manera. Y el Señor dijo que cada árbol produce fruto según su género. Ser exprimido es literalmente poner algo bajo presión para extraer el jugo que lleva adentro. Eso nos da la imagen de una fruta. Siempre pensamos en eso, el jugo de una fruta. Pero para poderlo tomar toca ponerlo bajo presión para extraer el jugo. Las situaciones extremas de la vida lo que hacen con los hijos de Dios es revelar el jugo que llevamos dentro. Eso es lo que hacen las situaciones extremas. A ver, en la experiencia de Jesús, en la experiencia terrenal de Jesús, Jesús tuvo un momento donde fue llevado al límite por causa de la redención. Hubo un momento específico cuando Jesús fue llevado al límite. No fue cuando le pusieron la corona de espinas, no fue cuando lo maldecían, no fue cuando fue abandonado, no fue cuando lo flagelaron, cuando dejaron su carne expuesta, no fue cuando lo traspasaron con clavos en sus manos y pies, sino cuando Él fue separado del Padre por causa de hacerse pecado por nosotros. Cuando Cristo fue separado del Padre fue el momento más fuerte de toda la eternidad que ha experimentado Jesús, no cuando lo crucificaron. No, Jesús no le tenía pavor a los clavos, ni a la lanza traspasándolo, ni a la corona de espinas. Jesús lo que no quería era ser separado del Padre. Y ese momento Jesús lo vio en un momento anterior a la cruz. Él pudo ver lo que implicaba esa separación. Para nosotros es imposible entenderlo. Padre e hijo han tenido una relación eterna y nunca se han separado. Nosotros no podemos comparar eso con ninguna experiencia humana, no hay manera. Y Jesús, Él puede ver lo que cuesta, lo que va a costar la redención del ser humano. Cuando Él estuvo colgado en la cruz durante esas 6 horas, no fue ese momento cuando Él sintió la presión, no fue el momento cuando Él sintió que estaba siendo exprimido por el Padre, sino que fue días atrás. Fue en el monte de Getsemaní o el monte de los olivos. Y vamos a leer el texto. Vamos a mirar algunas cosas allí. Mateo capítulo 26, versículo 36. Habían cenado. Jesús había pasado un tiempo con los discípulos, habían cenado y había salido Judas porque lo iba a entregar. Y Jesús se fue, como era su costumbre, al monte de los olivos a orar con los discípulos. Dice de esta manera, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní o monte de los olivos es el mismo lugar.
Y él le dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Uno no encuentra ningún texto en la Biblia donde se diga de Jesús algo así. Vemos en Juan capítulo 11 que Jesús lloró, pero nunca vemos una expresión como esa que dice que él se empezó a entristecer en gran manera, angustiarse. Y Jesús mismo lo dice en el versículo 38, le dice a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Tengo una tristeza que estoy que me muero, es lo que está diciendo. Tengo una tristeza que estoy que me muero. Quédense aquí y oren conmigo, velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y oró al Padre. ¿Y qué era lo que él decía? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Este era el que le había dicho que iba a estar con él para las que fuera, unos momentos antes. Y Jesús le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ustedes saben, algunos saben, ¿a qué copa se refería Jesús? ¿Qué era lo que él estaba viendo? ¿Cuál era esa copa? ¿La qué? La separación del Padre, sí, la copa del sufrimiento, la copa de la ira por causa del pecado, porque él se iba a hacer pecado. Y toda la ira por causa del pecado iba a caer sobre él. Y como él iba a ser convertido en esa cruz pecado, entonces la comunión con el Padre se rompería, porque el Padre no tiene comunión con algo impuro. Esa era la situación. Y esa era la copa a la que Jesús se refería, la copa de la muerte, del sufrimiento. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez. 3 veces Jesús le hace la misma oración al Padre. ¿Cuál era la oración? ¿Cierto que si había otra manera, que por favor se la dijera? Pero ¿qué era lo que estaba viendo? Estaba viendo el momento en que iba a ser separado del Padre. Algunas personas pensaban o piensan cuando leen que Jesús estaba viendo la cruz, que Jesús estaba viendo el hecho de ser traspasado con los clavos, de ser flagelado. No, porque muchos cristianos pasaron eso. Sin problema lo pasaron y entregaron su vida. Jesús no le temía a eso. Jesús lo que veía era el momento cuando tendría que ser separado del Padre. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Pues es curioso, ¿no? Porque se la habían pasado durmiendo. Pero Jesús les dice: duerman ya y descansen. He aquí, ha llegado la hora. Ahí era el momento, la hora de qué? De que el Hijo del Hombre fuera entregado. Dice: y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús está en qué lugar allí orando. ¿Cómo se llama el lugar? Getsemaní. Getsemaní significa literalmente prensa de olivos. Prensa de olivos. No es una coincidencia que Jesús esté orando eso que está orando en ese lugar, sino que en ese mismo lugar se está viviendo algo. Es un lugar donde se prensan los olivos para sacar aceite, pero es el lugar donde el Hijo de Dios está siendo prensado, triturado, prensado y exprimido por el Padre. No es una coincidencia. Del jugo de los olivos es que se extrae el aceite. Es decir,
el jugo del olivo es el aceite o las aceitunas, que los conocemos también. Pero ese aceite se usa ampliamente en las comidas hoy en día. En la época cuando Jesús estaba, no solamente se usaba para las comidas, tenía amplios usos. Entre otros, se usaba para las lámparas. En el templo se usaba el aceite continuamente para que el fuego estuviera encendido, y las lámparas de las personas en las casas se usaba aceite de oliva. Las olivas eran machacadas, tenían un proceso para poder, las olivas son un árbol más bien grandecito, pero el fruto no es muy grande, más o menos así, como un grano de café grande, bien grandecito, pero las olivas eran machacadas, exprimidas, para que soltaran el aceite. Si no eran machacadas, si no eran molidas, si no eran trituradas, no soltaban el aceite. Se molía tanto la pulpa como la pepa, y de todo ello salía el aceite. Jesús está en ese monte, el monte Getsemaní o el monte de los olivos, y él está siendo exprimido, está siendo machacado por el Padre. Había algo que ellos habían acordado, Padre e Hijo, junto con el Espíritu Santo, en un momento en la eternidad, ellos habían determinado que era el Hijo el que iba a tomar forma de hombre, y que en esa condición de hombre llevaría el pecado de la humanidad. Eso ya se había acordado en la eternidad. Lo habían acordado. Cuando eso sucediera, tendría que ser separados, y Jesús lo sabía. Él lo sabía porque ya lo habían acordado. Ese era el pago para la salvación de la humanidad. Pero una cosa es cuando usted sabe que tiene que hacer algo y que hay un tiempo, tal vez no cercano. Otra cosa es cuando se acercan los días. Otra cosa es cuando eso ya está llegando, ya está encima. El Padre no podría mantener la comunión con Cristo porque la pureza del Padre le impedía relacionarse con algo que había tomado el pecado de la humanidad. Era imposible. Jesús es exprimido para que de él salga salvación. Si Jesús no es exprimido, no puede salir salvación. Él fue exprimido en Getsemaní. En la intensa oración vemos esto. Cada vez que él va al Padre y ora lo mismo, es porque él está sintiendo esa presión tan fuerte de lo que viene, y por eso él pregunta una y otra vez si hay una manera diferente para salvar a la humanidad en la cual él no tenga que ser separado del Padre. Sin embargo, la respuesta Jesús mismo la sabía. Él sabía que no había otra manera, no había más. Por eso Jesús bebió la copa de la muerte. Tuvo que gustar la muerte para pagar el precio del pecado. Tuvo que ser separado del Padre para que nosotros fuéramos unidos a Él. Prensa de olivos es el Getsemaní. Las olivas eran machacadas primero con una gran piedra. Creo que aquí hay una imagen, acá más adelantico. Esa de acá, ahí más o menos se ve. Ese era un molino más o menos de la época. Es un poquito más moderno, pero más o menos esa era la idea. Colocaban las olivas allí alrededor de eso, y esta piedra le daban vueltas, una y otra vez. Personas le daban vueltas, o a veces animales le daban vueltas, la machacaban, las trituraban, quedaban totalmente deshechas las olivas. Todo era triturado allí. Y luego de eso, de ser machacadas las olivas, eran puestas, acá hay otra imagen, eran puestas en una prensa. Aquí en esta parte de abajo eran colocadas las olivas, o sea, un saco lleno de olivas machacadas en este lado. Y esta prensa le daban vueltas, la iban apretando. Y mientras la iban apretando, el aceite iba saliendo. El primer aceite era el aceite más puro. Jesús es machacado y Jesús es prensado para que de él saliera el aceite de la vida. Por eso es que Jesús es el ungido, porque en él está el aceite de la salvación. Por eso lo llamamos el ungido. La unción de Cristo para salvar radica
en que Él fue aplastado en lugar de nosotros. Él fue machacado, Él fue triturado, Él fue exprimido en lugar de nosotros. Cuando el Padre exprime al Hijo, del Hijo sale salvación. Porque cada árbol da fruto según su género, y cada fruto da sabor según su naturaleza. Por eso cuando el Padre exprime al Hijo, lo único que puede salir de Él es salvación. Porque eso es lo que hay dentro de Él. Y ya vamos viendo para dónde va esto. Ya vamos viendo para dónde va. El asunto con los hijos de Dios, el asunto con nosotros no es opcional. En la vida de los creyentes, de una o de otra manera, nosotros vamos a ser exprimidos. Eso no es tan chévere escucharlo. Eso no es tan popular. Pero eso es de las cosas reales en la experiencia de todos los hijos de Dios. Porque se necesita saber, no que el Padre lo sepa porque Él ya lo sabe, sino que usted necesita saber qué es lo que lleva adentro. Nosotros mismos necesitamos saber qué es lo que llevamos dentro. El asunto no es si algún día somos exprimidos. El asunto es qué pasa cuando somos exprimidos. Y tal vez algunos en esta época estén siendo exprimidos. Pero todos sin excepción pasamos por allí, porque si Jesús pasó, nosotros pasamos también. Pero cuando usted lee todo el texto de Mateo, y cuando lo lee por allá en Lucas, el pasaje paralelo, cuando Jesús terminó de orar, el Padre le envió ángeles y Jesús fue fortalecido. ¿A usted no le da alegría eso? ¿Qué situaciones exprimen al creyente? ¿Qué situaciones exprimen al creyente? Hay muchas, pero les voy a hablar de tres situaciones que exprimen al creyente. Tres situaciones que nos van a llevar, nos pueden llevar al límite. La primera, las tentaciones. La segunda, las necesidades y deseos. Y la tercera, una vida de propósito y dependencia del Señor. Y a algunos de eso les suena fuerte, pero ya vamos a mirar. Tentaciones, necesidades y deseos y una vida de propósito y dependencia del Señor. Hablando de lo primero, las tentaciones. El sistema, todo el sistema está diseñado para sacarnos de la ruta de la honra a Dios. Todo lo que hay en el mundo, todo el sistema mundano, todo el sistema que gobierna este mundo caído, está diseñado para sacarnos de la ruta de la honra a Dios. Todo el tiempo, los genuinos creyentes en Cristo y los que quieren vivir a Cristo, vivir una vida en el Espíritu, todos, sin excepción, experimentamos momentos donde percibimos la tentación de una manera muy fuerte. Lo que oímos, lo que vemos, las cosas que queremos hablar, los lugares donde vamos, todo el tiempo se está experimentando esto. Todo conspira para hacernos errar al blanco. Todo conspira para llevarnos a pecar, a estar fuera de la voluntad del Señor. Recordemos esto, que la tentación es solo para los hijos de Dios. Las personas que no conocen al Señor no son tentadas. Porque el diablo no necesita tentar a los que tiene bajo su dominio. La tentación es para los hijos de Dios. Es más, si usted se ha percibido realmente tentado y sabe que eso en que ha sido tentado es algo que no va en la voluntad del Señor y que lo lleva fuera de la voluntad del Señor, si usted ha experimentado esa tentación, quiere decir que ha nacido de nuevo. Porque para los que no han nacido de nuevo,
no saben realmente lo que es tentación, no se experimenta, no lo pueden experimentar, porque ellos están bajo un sistema donde el que gobierna es Satanás. El diablo solo tienta a los que han sido comprados con sangre, porque a los suyos no tiene necesidad de tentarlos, porque ellos responden siempre a la naturaleza caída. Pero hablando acerca de la tentación, mire este texto, que es uno de los textos muy especiales y maravillosos acerca de esto. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 y 13. Acá lo tienen. El primer texto dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y esto habla de que todos nosotros como hijos de Dios necesitamos estar apercibidos que en cualquier momento la tentación va a venir. Y que en algunos momentos la tentación va a venir con una avalancha de situaciones que se va a experimentar tan tangible la presión de la tentación. Por eso dice, el que crea estar firme o el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero miren el versículo 13. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los seres humanos. Pero, dice, fiel es Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Esto es un texto maravilloso. Porque todos aquí, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, no es que si algún día seremos tentados, sino que esa es una realidad. Somos tentados. Somos tentados. Y el hecho de vernos tentados, eso de alguna manera es un indicativo de que somos hijos de Dios. Porque el diablo no tienta a los suyos, sino a los que son del Señor. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. ¿Estamos acá? No nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que, si estamos leyendo, ¿qué pasará? Dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podamos soportar. ¿Usted no le alegra eso? Todos somos tentados de una o de otra manera, pero es la fidelidad del Señor la que cuando somos tentados nos muestra también una salida. Esta es la fidelidad del Señor. Usted no puede evitar ser tentado, pero cuando usted es tentado, usted puede creer que el Señor le muestra una salida. Por eso, mire, el creyente no tiene por qué ceder al pecado. Se los voy a decir de otra manera. El creyente que peca, peca porque quiere pecar. Romanos capítulo 6, usted se lo puede leer en su casa, lo dice claramente. Usted antes tenía un dueño, un amo que se llamaba pecado, lo gobernaba. Pero ese amo ya fue destituido y ahora tiene al Señor como su dueño. De tal manera que el pecado no se puede enseñorear de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El diablo no puede obligar a pecar a ningún creyente. Cuando un creyente peca, peca porque quiere pecar, porque este texto dice claramente que cuando nosotros somos tentados, la fidelidad del Señor nos muestra una salida. Y entonces cuando somos tentados, se empieza a encender ahí en el espíritu esa luz que dice salida de emergencia, salida de emergencia, salida de emergencia. Y está titilando salida de emergencia, salida de emergencia. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros hijos de Dios? Que aun cuando hijos saben que el Señor les está hablando, en lugar de buscar la salida, se quedan aguantando la tentación. La tentación nunca se aguanta. El Señor nunca le dice a usted que resista la tentación. El Señor le dice y nos dice que huyamos de la tentación. Al que se resiste es al diablo, pero de la tentación se huye.
huida de valientes. Esa es una huida de valientes. Pero la verdad acerca de eso que estamos hablando, las tentaciones nos pueden llevar en ciertos momentos más que otros a presionarnos y nos pueden llevar contra la pared. Piense en cualquier clase de cosa que usted sabe que no es la voluntad del Señor, pero que usted siente ese deseo y quisiera hacerlo. La carne lo empuja a hacer ese algo. Y hay momentos en que es tan fuerte que usted se ve tan expuesto, tan expuesta. Todos lo pasamos en ciertos momentos. Y uno siente que está contra la pared. Pero el texto nos dice que el Señor no deja que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. ¿Usted puede creer eso? Este texto es maravilloso. Porque este texto a mí me dice que no puedo evitar ser tentado, pero el texto me está diciendo a mí que yo no tengo que caer, porque siempre hay una salida. El asunto es, cuando el Señor nos muestra la salida, si nos dirigimos hacia la salida o nos quedamos aguantando. Eso es lo que marca la diferencia entre unos y otros. Lo segundo que nos puede llevar al límite y que nos puede exprimir, las necesidades y los deseos. Y aquí hablo de las necesidades y deseos legítimos. Las cosas, las necesidades que pueden presionar para llevar a un creyente lejos de la comunión con el Señor. El sistema ofrece cosas, la carne seduce y las tinieblas engañan. Si usted se siente presionado porque hay necesidades que no han sido satisfechas, y todos podemos llegar allí, necesidades económicas, necesidades emocionales, necesidades laborales, y podemos llegar a un punto donde nos sentimos presionados porque esas necesidades no han sido satisfechas como lo consideramos. Necesitamos recordar lo que hemos aprendido. Él se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Necesitamos recordarlo. Y más bien lo que necesitamos frente a esas situaciones fuertes, económicas, laborales o cuestiones que apremian, es necesario más bien revisar el manejo de la economía que nosotros hacemos para darnos cuenta cómo administramos. Y Pedro lo dice de esta manera. Primera de Pedro 5, versículo 6. Dice así: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene una mano poderosa? Eso es un antropomorfismo. Eso es como una idea que hay de que nos ayuda a nosotros a ver cómo es Dios, tomando, digamos, viéndolo como con formas humanas. Pero si Dios mostrara su brazo, yo creo que su brazo es bien poderoso. Cuando la Biblia habla del brazo de Dios, habla del poder o de su mano, habla de su poder. Y la mano, la diestra de Dios se llama Jesucristo. Él es el poderoso. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y en el literal, en el griego, lo que quiere decir es: pónganse bajo el dominio de Él de una manera voluntaria, para que Él los levante cuando llegue su kairos, cuando llegue el tiempo señalado por Él. Cuando el tiempo oportuno es el tiempo marcado por Dios, no el tiempo marcado por nosotros. Pero luego dice algo más: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. En otras versiones dicen: echen todas sus preocupaciones, echen todo su afán sobre Él. Y la razón del por qué lo echamos o por qué soltamos las cargas delante del Señor es porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, mire, las necesidades y los deseos a usted y a mí nos pueden presionar, nos pueden poner presión. Necesidades legítimas y deseos legítimos nos pueden poner presión, nos pueden tratar de exprimir.
Pero cuando eso viene a presionarnos, si nosotros tenemos comunión y confianza con el Señor, lo que va a resultar de eso, de esa presión, son corazones humildes. Corazones que se humillan bajo la poderosa mano de Dios y que calladamente aguardan el momento cuando Dios manifieste su oportunidad. Calladamente y confiadamente. Y a mí me impresiona, me bendice mucho que el que lo escribe es Pedro. Y Pedro era una persona que cuando caminaba con el Señor en el ministerio terrenal de Cristo, era una persona supremamente desesperada. Siempre era el que iba adelante y a veces tenía cosas buenas, pero la mayoría de veces la embarraba. Y era una persona que se movía por sus emociones. Era una persona ansiosa, Pedro, antes de ser lleno del Espíritu. Era una persona ansiosa. Sin embargo, él dice: echen toda la ansiedad delante de él o sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y Pedro, yo pienso que cuando él escribió esto, él estaba pensando mucho en lo que Jesucristo les dijo una vez a los discípulos en Mateo 6, cuando Jesús les dijo: ustedes no sean como las demás personas, porque las demás personas viven pensando que van a comer y que van a vestir. Pero ustedes no son como ellos. Más bien miren las aves del cielo, que no siembran, no cosechan, ni recogen en graneros, y el Señor la alimenta. Y miren las flores del campo, ellas no tejen, no hilan, y Dios las viste mejor que lo que se vistió Salomón. Y el Señor les decía: ustedes valen mucho más que ellas, así que no se afanen por lo que ha de ser el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Y después de los años, ya anciano, el apóstol Pedro, ahora él dice lo mismo, pero con otras palabras: humíllense bajo su poderosa mano, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, y echen toda la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando a usted la situación lo exprima de sus necesidades que son legítimas, cuando la situación lo exprima, lo que necesitaría salir de allí son corazones más humildes y corazones más descansados en Él. Y tercero y último, otro momento o situación que puede poner presión y nos puede exprimir: el propósito y la dependencia del Señor. Yo no diría: ¿cómo así es? ¿Por qué el propósito y la dependencia del Señor nos puede llevar a nosotros o nos puede exprimir? Vamos a leer primero el texto y luego hablamos un poco. Ahí atrásito, bueno, acá lo tenemos. Acá yo les facilito mucho para que todo el mundo pueda leer. Primera de Pedro 4:15. Miren lo que dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por chismoso. Es lo mismo, por entrometerse en la ajena. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ese capítulo 4 de la primera carta de Pedro es un capítulo amplio que habla acerca de los padecimientos del creyente, de cómo creyentes, personas que aman a Dios genuinamente, personas que confían en el Señor y que le sirven a Él, pueden llegar a padecer situaciones fuertes. Vivir a Cristo y nosotros caminar en la voluntad del Señor va a poner presión sobre nosotros. Eso es inevitable. ¿Por qué va a poner presión? Porque nosotros somos opuestos al sistema. Entonces eso nos va a poner una presión. Nosotros no corremos en el desenfreno ni en las formas que los demás hacen cuando ellos viven ciertas situaciones. Nosotros vivimos diferente y eso nos va a poner a nosotros una presión, porque no somos del sistema. Pero el apóstol Pedro dice: si el creyente ha de padecer, que sea por Cristo.
no por vivir una vida licenciosa y una vida permisiva. Porque hay creyentes que toleran situaciones en su vida porque no hay comunión, y entonces hay creyentes, tal vez usted ha conocido algún creyente que es un creyente que es mala paga, que es un creyente que es mentiroso, que es un creyente que es incumplido. Es más, que da vergüenza que esa persona se llame creyente. Que es una persona que cuando se molesta, de su boca salen sapos y culebras, porque tiene un lenguaje terrible. Gracias a Dios aquí no hay ninguno, o por lo menos hasta el día de hoy. Que da vergüenza que se llame creyente, que uno a veces los ve hasta por las redes, que le da uno, como dicen, oso ajeno. Da vergüenza decir que ese sea creyente y mucho más que diga que es pastor. Es vergonzoso. Y hay creyentes que son creyentes y toleran ciertas cosas en su vida porque no tienen comunión profunda con el Señor, viven en el alma, viven bajo el gobierno del alma. Ahora, si un creyente padece porque es mala paga, si un creyente padece porque es perezoso, si un creyente padece porque él es chismoso, ¿será que eso trae alguna honra a Dios? Eso es vergonzoso. Pero hay creyentes que, aunque son personas que se dedican a Dios, viven para Dios y que todo el panorama de su vida es un ejemplo para otros, hay momentos en que ellos viven momentos y situaciones fuertes. Cuando Pedro escribió esto era porque los creyentes eran perseguidos, despojados, maltratados, desmembradas las familias, asesinados. Era una situación bien fuerte. Y ellos padecían por causa del Señor. Tenemos hermanos alrededor del mundo que en este tiempo padecen eso. Los países del Medio Oriente y Lejano Oriente y africanos y otros lugares, incluso en nuestra nación, lugares muy apartados, padecen ese tipo de cosas. No padecen por ser ladrones, chismosos, homicidas, sino que padecen por causa de Cristo. Para nosotros, ¿cómo sería padecer en este tiempo? Nosotros no vivimos esa clase de persecución, pero nosotros tenemos una persecución continua, que es el mismo sistema, las comunicaciones y todo el entorno donde ustedes se mueven, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el vecindario. Usted siempre está rodeado de personas que no conocen al Señor, y ese sistema ejerce una presión continua sobre nosotros. Los medios de comunicación ejercen una presión continua sobre nosotros todo el tiempo. El asunto es, si un creyente padece, que padezca como cristiano, que padezca por causa del Señor, pero no por causa de una vida licenciosa y permisiva. Creyentes pueden padecer dolores causados por ellos mismos. Las malas decisiones traen dolores a nuestra vida, ¿verdad? Eso no es padecer por Cristo. Eso no es padecer por Cristo. Hay personas, yo lo digo con cariño, hay personas que a veces dicen, pastor, pero es que yo llevo tantos años en este proceso, tantos años y nada que pasa nada. Pregúntese, ¿usted esos años los ha vivido en Cristo o los ha vivido en usted mismo? Porque si sus malas decisiones los llevan a vivir dolores, en eso no es glorificado el Señor. No cuente eso como el tiempo que ha esperado en Él. El tiempo que se cuenta es cuando usted se guarda, cuando usted sabe esperar, sabe descansar, y usted, aunque le aflige el alma, usted está descansado y reposado en Él. Entonces llega el tiempo donde Él lo levanta. Eso fue lo que dijo Pedro. Humillados bajo su poderosa mano, para ser exaltados cuando llegue el tiempo oportuno. Una persona puede padecer por malas decisiones. Un creyente puede padecer por no atender la voz de Dios cuando Dios le quiso prevenir de un dolor. Uy, ¿cuánto nos ha pasado? Que uno sabe que Dios le habló, sin embargo uno no atendió y se quedó ahí, y luego vino el problema. Sin embargo, creyentes pueden ser presionados, exprimidos por un mundo que rechaza a Cristo. Y hay personas, y yo he conocido personas, incluso de la iglesia, que han tenido que dejar algún trabajo porque los presionan para que hagan cosas incorrectas, para que digan mentiras, falsedades,
Y hay personas que han tenido que soltar eso. Eso es padecer como cristiano. Eso sí es padecer como cristiano. Y en algunos lugares pasas ese tipo de cosas. Entonces, toda situación fuerte de la vida va a sacar lo que nosotros llevamos dentro. Toda situación fuerte. Las situaciones nos pueden exprimir. Atención a eso. Las situaciones nos pueden exprimir, pero las situaciones no definen la calidad de jugo que llevamos dentro. Cuidado a eso. Las situaciones nos exprimen, sí, pero las situaciones no determinan lo que yo llevo dentro. La revelación de Cristo en nosotros es lo que define si somos uvas dulces o amargas. Es de acuerdo a lo que tengamos de Cristo en nosotros. Esto sí define si somos uvas plantadas por el Padre o si somos uvas silvestres. Pedro dice a un mago llamado Simón, Pedro le dice: tú estás en hiel y en amargura y en prisión de maldad. Pero en lugar de ello, el apóstol Pablo, cuando estaba en prisión, escribe lo siguiente: regocíjense en el Señor siempre. Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Si esto lo dice una persona que está sentado cómodamente en un lugar, comiendo o tomando su bebida favorita, y uno dice, claro, pues es fácil regocijarse, pero cuando lo escribe una persona que por causa de Cristo está en una fría prisión, está allí pasando necesidades por causa de Cristo, y lo que escribe este hombre es esto: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense, que su gentileza, su amabilidad sea conocida de las demás personas. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona es exprimida, brota lo que lleva dentro. Al apóstol Pablo lo exprimían y lo que de él salía era puro gozo. Estaba siendo exprimido en la prisión, pero él decía: regocíjense, alégrense. Lo que tiene usted de Cristo, lo que tenemos de Cristo, revela el sabor que soltamos cuando somos exprimidos. Lo que tenemos de Cristo, eso revela lo que nosotros soltamos cuando estamos siendo exprimidos. Hay un contraste entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Vamos a leerlo rápidamente acá. Gálatas 5:19. Bueno, igual no tenemos afán. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, cuando la carne es exprimida, la carne tiene sabor a mundo y tiene sabor a sistema. Y esto habla de las obras de la carne. Las obras de la carne es lo que produce la carne. Es lo que produce la carne. O sea que cuando una persona está viviendo bajo el dominio del alma y esa persona es exprimida, pues lo que suelta es eso que dice allí. Es de las listas más largas que hay acerca de manifestaciones o expresiones pecaminosas. El alma de los incrédulos, cuando es exprimida, siempre da un mal sabor, no importa lo buena gente que sea. Pero el alma de los incrédulos, cuando es exprimida, siempre da un mal sabor. O adulterio, inmoralidad, enemistades, celos, manipulación, son el resultado de una vida arraigada en el sistema mundano. Pero está el contraste. En el versículo 22 dice Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
contra tales cosas no hay ley. Y dice en el 24 que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Está el contraste. Cuando la carne se presiona, cuando la carne se exprime, entonces brota toda esa cantidad de manifestaciones pecaminosas. Pero cuando un creyente es presionado, cuando un creyente es exprimido, entonces lo que brota es el sabor del Espíritu. Cuando un creyente es exprimido, hablo de un creyente que está lleno del Señor, es exprimido, ¿qué brota? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando somos exprimidos, esto es lo que debería pasar con nosotros, porque el fruto del Espíritu es el resultado de una vida arraigada en Cristo. Y es un solo fruto con múltiples manifestaciones. Concluimos entonces, iglesia, nuestras conclusiones. Todo árbol da fruto según su género, y todo fruto da sustancia según su naturaleza. Es bueno nosotros preguntarnos qué clase de árbol somos, y si nosotros sabemos que somos cultivo de Dios, entonces de nosotros ha de brotar un sabor del Espíritu cuando somos presionados. Todos somos exprimidos muchas veces por muchas situaciones. Vuelvo y digo, algunos tal vez están pasando allí, algunos tal vez han salido, pero algunos tal vez van a entrar. Pero todos somos exprimidos por muchas situaciones, pero el jugo que brota de nosotros al ser exprimidos va a depender de dónde estamos arraigados. Dónde tenemos nuestras raíces va a determinar el fruto y el sabor que llevamos dentro. Jesús estuvo en Getsemaní, Jesús fue prensado, Jesús fue exprimido al punto que sintió una tristeza profunda. Jesús se mantuvo allí, Jesús oró una y otra vez al Padre hasta que salió la unción para poder ir a la cruz. Yo no sé si usted lo ve por ahí en Getsemaní. Jesús está orando, van de los discípulos, luego va allí otra vez a ser machacado otra vez, luego viene acá, luego va a ser machacado otra vez. ¿Cuál es el resultado de eso? Salió la unción para ir a la cruz. Por eso cuando ya después de la tercera vez, Jesús dice, descansen ya, vamos, ya llegó la hora, ya viene el que me va a entregar. Es una manera de decir, ya estoy listo. Estoy listo. Pero ¿dónde pasó eso? Primero tuvo que ser machacado. Primero tuvo que ser exprimido. Jesús pudo renunciar a la cruz, pero no lo hizo por amor. Él fue aplastado por causa nuestra, pero su dependencia del Padre hizo que brotara el dulce sabor de la salvación. Jesús es el olivo de la casa del Padre. Jesús es la uva dulce del Padre que produce buen vino que alegra el corazón del Señor. Jesús fue exprimido hasta la muerte para dar vida. Él no se escapó de su propósito aun cuando podía hacerlo, porque Él no tenía que morir. Él escogió morir, pero no tenía que morir. Él no escapó de su propósito cuando pudo hacerlo. Él no rehusó ir a la cruz pudiendo hacerlo. Él fue exprimido hasta lo sumo para dar el sabor de la vida eterna. Y como fue exprimido hasta lo sumo, por eso el Padre le dio un nombre hasta lo sumo, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Pregunta: ¿qué sucede contigo cuando eres exprimido? ¿Qué pasa cuando estás siendo exprimido? ¿Qué sale de nosotros cuando estamos siendo exprimidos? Pregúntese usted si está siendo exprimido. Pregúntese en lo que ha sido en su pasado, cómo ha reaccionado.
y cuando usted entre, porque la noticia es esta: si usted no ha sido exprimido, va a ser exprimido. Pero recuerde, ni las tentaciones, ni las necesidades, ni los deseos, ni la dependencia, ni el propósito por causa de Cristo no van a hacer que de usted, no va a impedir más bien que de usted salga lo que tiene que salir. Si usted está dependiendo y está lleno del Señor, de usted va a salir lo que tiene que salir. Porque si usted es una uva plantada por el Padre, cuando usted sea exprimido, lo que va a salir es un buen sabor. Si usted está arraigado en Cristo, si usted conoce su palabra, ore desde lo que la palabra dice. Si está pasando por un momento fuerte, una presión, ore desde lo que la palabra dice. Y cuando usted sabe y usted está viendo que el Señor está demandando una dependencia absoluta y plena de usted, aunque su alma le duela, usted diga como Jesús: no mi voluntad, sino la tuya. Aun cuando le duela, y quédese allí, déjese machacar, no salga corriendo, déjese machacar, porque si usted se deja machacar, va a salir fortalecido, va a salir bajo una unción poderosa que lo va a llevar a usted a enfrentar lo que venga, pero va a ser el poder de Dios en usted. Yo sé